El monarca disfrazado. ¡Hassan!, gritó Federico con tono imperativo, dirigiéndose a nuestro guía, quien contemplaba con avidez el anchuroso trecho de mar que nos rodeaba por todos lados y sobre el cual derivaba nuestra barca sin gobierno. «Échese usted allí, ahora mismo». El árabe se levantó y de muy mala gana fue a tenderse en el fondo de la embarcación, fuera de la vista de las aguas tentadoras. «¿Hasta cuándo han de durar estos tormentos, Federico?», pregunté, rendido de tanto sufrir y observando con profunda pena el rostro desencajado y lívido de mi compañero. Con indescriptible ansiedad mirábamos hacia adelante, aunque perdida toda esperanza de salvación, esforzándonos para ver si, aunque fuese en lontananza, podíamos distinguir algún signo de tierra firme. «No lo sé, Julio», respondióme Federico, «pero creo que aún podemos tirar un par de días. Con seguridad que antes de que transcurran hallaremos alguna isla o nos recogerá algún buque, algún vapor que cruce por aquí». «¡Qué horror! 2 días más, 48 horas todavía de calor asfixiante y de sed abrasadora». Y volví la vista hacia Hassan, que permanecía sin movimiento en el fondo de la barca. «¿Crees, Federico?», pregunté luego, «que Hassan podrá resistir la tentación de arrojarse al agua». El rostro de Federico se nubló al responder: «Lo espero, por lo menos. No podemos hacer más por él. Felizmente, ignora que en el reparto de provisiones le toca a él doble cantidad que la que tomamos nosotros. Estoy seguro de que si se enterara de eso no lo consentiría, y entonces sí temería que todo hubiese terminado para él. Se sostiene con valor, pero no me gusta nada la expresión que vengo notando en sus ojos hace algunas horas. Empujados por este fuerte viento, hemos debido atravesar ya la mitad de la bahía de Bengala. Satisfechos podemos estar al no haber dejado los objetos de valor a bordo de la goleta, pues se me figura que no la volveremos a ver. Por supuesto, podemos dar por perdidos para siempre los caballos, la tienda y las armas, aunque creo que podremos arreglarnos con lo que nos resta, si Dios nos da la suerte de volver a pisar tierra firme. No comprendo de qué nos sirven ahora ni las armas ni las joyas que llevamos ocultas. Durante los 5 días que nos arrastra este fuerte viento, no he visto un ser viviente, ni siquiera un ave de mar. Claro que no, porque saben más que nosotros. Cuando ven venir una de estas terribles tempestades, marchan enseguida a cobijarse en tierra». Pasados unos momentos de silencio, durante los cuales Federico no apartó sus ojos del árabe, continuó: «Es necesario que vigilemos mucho a Hassan, y si notamos que da señales de no poderse dominar, tendremos que amarrarle irremisiblemente. Le debemos mucho en este peligroso trance, pues él fue quien nos aconsejó que trajésemos provisiones». «Tienes razón», contesté, «aunque ¿cómo habíamos de pensar que un viaje de 6 horas terminaría tan fatalmente, y que sin saber cómo ni de qué manera nos habíamos de encontrar lanzados a la mar, a merced de las olas y el viento, y metidos en una cáscara de nuez como es esta barca? ¿Quién nos lo hubiera dicho? Ahora solo hay que pensar en la manera de prolongar nuestras vidas todo lo posible», respondió Federico tranquilamente, «y para conseguirlo debemos descansar de cuando en cuando. Es el mejor plan. Procura dormir un poco mientras yo vigilo, y después me tocará a mí. Todavía tenemos fuerzas para luchar». Y así diciendo, volvió la cabeza para contemplar de nuevo el maravilloso cuadro que se ofrecía a nuestra vista. A pesar de la soledad y de los peligros que nos amenazaban, nos deleitábamos admirando tantas y tan sorprendentes bellezas. Después de la aventura de Congebe, nos dirigimos a la isla de Ceilán y de allí a Trincomalee. Estando en esta ciudad, nos dijeron que en la costa existían maravillosas cuevas dignas de admiración,
Y con el propósito de visitarlas y de desembarcar luego más al sur de la isla, embarcamos en una lanchita de vela por el estilo de las que se dedican a la pesca de perlas. En una segunda embarcación colocamos los objetos que forzosamente teníamos que llevar a todas partes y que una plancha de hierro resguardaba de la espuma de las olas. Apenas hacía 1 hora que habíamos embarcado cuando los indígenas se negaron a continuar el viaje bajo el pretexto de que se acercaba una horrible tempestad, pero nosotros, no queriendo perder el tiempo, insistimos en proseguir el viaje, y poco después vimos con gran sorpresa que los de la otra embarcación se volvían atrás. Entonces el indígena que conducía nuestra lancha saltó al agua y un momento más tarde se alejaba con sus compañeros, dejándonos allí abandonados y marchando a tierra sin escrúpulo ninguno con los objetos de nuestra pertenencia. Harto fundados eran sus temores, pues cuando ya nos disponíamos a seguirlos, nos alcanzó una ráfaga de viento y de repente nos vimos lanzados al mar sin rumbo ni gobierno, a merced del huracán y de las enormes olas. Hacía 5 días que, dando tumbos, andábamos de acá para allá. Una botella de agua y un poco de arroz eran las únicas provisiones que teníamos para los 3. A las torturas del hambre había que añadir el tormento de la sed y el calor asfixiante que nos tenía desfallecidos. En el momento en que da principio esta narración, el sol acababa de ocultarse en el cielo, que allá a lo lejos parecía juntarse con el mar, formando un conjunto admirable. Por delante y alrededor elevábanse enormes olas que lanzaban gigantescos surcos de espuma blanca, yendo a caer luego a un profundo abismo, de donde volvían a levantarse, estrechando más cada vez el cerco de nuestra débil embarcación, cuyos bordes temblaban hasta amenazar caer hecho trizas, pero que seguía avanzando hacia donde más creíamos hallar la muerte que la salvación, al ver que la mísera vela desgarrada hundíase en las hirvientes aguas como si fuera una gaviota herida. Siguiendo los consejos de Federico, me tendí en el fondo de la lancha y cerré los ojos. Tales eran mi debilidad y el cansancio que sentía, que pronto me dormí, hasta que poco después me despertó Federico llamándome suavemente. «Julio», me dijo, «ven conmigo a proa y hazme el favor de mirar allá a lo lejos, pues, si no me engaño». Me levanté de mala gana, todo me era ya indiferente, y siguiendo la dirección indicada por mi amigo, dirigí la vista hacia el este. La mar estaba en calma, pues la tormenta iba alejándose poco a poco. «Lo que yo veo», díjele a Federico, «es algo así como una luz débil y flotante, pero muy lejos». «Entonces no me he equivocado», respondió Federico. «Hace tiempo que vengo observándolo, y cuanto más se aplacaban las olas, más brillaba la luz. Pero temía llamarte, por si acaso me sucedía lo que le ha sucedido a Hassan, que ha estado todo el día viendo tierra, y ésta solo existía en su imaginación». «Dejémosle dormir ahora», repuse, «y vamos a observar los dos. Luego le despertaremos». Poco a poco fuimos acercándonos a la luz, y por fin creímos distinguir el mástil de un vapor, del cual pendía una antorcha encendida. Así era, en efecto, como pudimos convencernos cuando una ola nos lanzó más cerca de la luz, aunque no se veía casco de vapor ninguno. «Un naufragio», exclamó Federico, inclinándose sobre la proa de la lancha. «Se ve que la tormenta no nos ha sorprendido solo a nosotros». Y señalando un bulto negro que se veía un poco más allá, continuó: «Por fin tenemos tierra a la vista, Julio. Allí se destaca claramente la sombra de algunos árboles». Miré hacia el punto que indicaba Federico y vi que efectivamente tenía razón. Volví luego la vista hacia el mástil y exclamé: «Los del naufragio nos han visto, Federico. Uno de ellos parece llamarnos con la mano».
Sin duda nos pedirá socorro. Mi compañero se fijó también en el mástil y contestó: no veo más que a uno, pero fíjate qué cara tiene. En verdad que es un tipo extravagante. Agarrado con una mano al mástil, vimos un negro, casi desnudo, que sostenía en la otra una antorcha encendida. A todo trance, dijo Federico, debemos salvar a ese desdichado. Despierta a Hassan. Así lo hice, y cuando nuestro guía hubo observado al negro desde la lancha, díjonos en tono dudoso: Sahibs, el negro parece un papuán, pero estamos demasiado lejos de su tierra para que lo sea. Pero si el naufragio no es de ahora, repliqué cuando la luz de la antorcha permitió ver las cuerdas destrozadas. ¡Salta!, gritó Federico, aprovechando el momento en que una ola nos empujó hacia el náufrago. El negro arrojó la antorcha al mar inmediatamente, y el ruido que hizo al apagarse fue seguido de una salpicadura de las aguas. Él mismo se había tirado tras de la antorcha, y un segundo después metíase en la lancha, con gran contento por nuestra parte, creyendo que acabábamos de salvarle de una muerte cierta. Cuán lejos estuvimos de sospechar la causa de que estuviese allí con la antorcha en la mano. Después me fijé en el peligroso banco de coral que rodeaba la isla, y al ver la irónica sonrisa con que nos contemplaba el negro, adiviné que habíamos caído en alguna emboscada. Mis temores se vieron confirmados cuando Hassan, que no apartaba los ojos del negro, observó en voz baja: Sahibs, desconfíen del negro. Sin duda esta es la isla de los tamiles, que tienen muy mala reputación. Hemos caído en malas manos, Sahibs, pues este salvaje es uno de los que se dedican a atraer a los buques para robarles. Historias muy horribles se cuentan de esta gente. Es un pirata negro. Segundo, Hassan sirvió de intérprete para hacer entender al negro que necesitábamos comer, a lo que contestó algo que ni el árabe comprendió. Pero a fuerza de repetir la demanda, el indígena se ofreció a conducir nuestra lancha por entre los peligrosos bancos de coral que se veían en el fondo hasta la isla, donde ya se destacaba un magnífico bosque. Manejó la embarcación con grande habilidad, y una vez que pusimos pie en tierra firme, nos animamos tanto que empezamos a creer que, a pesar de su mala reputación, tal vez los indígenas nos tratarían amistosamente. Nuestro nuevo guía se metió en una cueva abierta en la roca arenisca, de donde salió un momento después trayendo en la mano una enorme lanza con un objeto blanco en la punta. Después supimos que era una muela de tiburón. Me parece que no hay más remedio que dejarnos llevar por el destino, dijo Federico cuando los tres, uno tras de otro, seguíamos con sumo cuidado al negro por una faja de terreno donde había abiertos gran número de hoyos. De algún modo tenemos que procurarnos algo para comer, respondí, y probablemente será tan seguro seguir al tamil como quedarnos aquí esperando que amanezca. Tal vez, si así lo hiciéramos, se enfurecerían más y vendrían a atacarnos en cuanto se esparciera la noticia de nuestra llegada. Gracias que aún conservábamos el revólver en el cinto. Al poco tiempo, entramos en un sendero estrechísimo y tortuoso, por el que se descendía a una espaciosa llanura. El tamil que nos servía de guía negábase a responder a nuestras preguntas, hasta que Federico, incomodado, le cogió por el hombro, obligándole a volverse hacia nosotros. El negro se detuvo, requirió la lanza y nos dirigió una mirada en cuya ferocidad se adivinaba todo el salvajismo de su naturaleza. ¿A dónde conduce este sendero?, preguntó mi amigo, y Hassan se acercó inmediatamente para interpretar la respuesta. «A donde se halla el alimento que pedís», contestó el hombre, hablando con voz ronca y gutural. Un poco más allá
el sendero empezó a ensancharse, y cuando ya llegábamos a la llanura, entramos en una espaciosa gruta, en la que abundaban las estalactitas, y cuyo techo sostenían grandes columnas naturales de piedra de granito. Nuestro guía se detuvo para sujetar una especie de materia resinosa que formaba una antorcha al otro extremo de la lanza, y levantándola al aire nos indicó que le siguiéramos. Así lo hicimos, aunque teniendo buen cuidado de no separarnos el uno del otro para impedir que nos sorprendieran. Al ver muchos huesos de animales esparcidos por el suelo de la gruta, comprendimos que habíamos entrado en la vivienda de la tribu de los tamiles. El cuchicheo de gran número de voces llegó a nuestros oídos desde el extremo de la gruta, y un momento después nos hallamos frente a una enorme hoguera cuyas llamas iluminaban el fantástico cuadro que se ofreció a nuestra vista. En derredor de la hoguera se hallaban reunidos una porción de hombres de la misma tribu que el que nos condujo allí, todos con la lanza en la mano, como si estuvieran apercibidos para el ataque. El guía lanzó un chillido semejante al de un ave nocturna, e inmediatamente se levantaron todos, colocándose de manera que, al entrar nosotros, nos rodeaban por todos lados. Hassan, diga usted a estos horrorosos negros que no saldremos de aquí hasta que nos den de comer. El árabe hízoles comprender nuestro deseo, y después de una breve conferencia, el que nos había conducido allí exclamó: «Juguetes del gran océano, cuyas olas os han traído aquí para que veáis y admiréis al gran Tamil. Entrad ahí y os traerán de comer». Y entramos con 1000 precauciones en el sitio que nos indicaba, pues aún no habíamos olvidado las trampas del faquir judío. La única luz que alumbraba la entrada solamente era la de la antorcha que todavía llevaba el indígena en el extremo de la lanza. Dejándonos allí solos, envuelto en la más negra oscuridad, se alejó en busca de la comida, mientras nosotros, tendidos en el suelo de piedra caliza, no apartábamos la mirada de la entrada de la cueva a donde nos había llevado, temiendo que por allí vinieran a atacarnos de improviso. Afuera veíamos sombras que se movían de un lado a otro, y comprendiendo que nos vigilaban, decidimos permanecer allí tranquilos, esperando el regreso del Tamil. Pronto llegó a nuestro poder el tan apetecido alimento, el cual consistía en trozos de pescados asados y frutas que hacían las veces de agua. El salvaje echó la comida a nuestros pies, haciendo un gesto de desprecio, y se retiró enseguida. Satisfecho nuestro apetito, resolvimos hacer una tentativa para escapar de allí, y nos asomamos a la entrada, pero inmediatamente nos vimos rodeados de una docena de negros, quienes, levantando las lanzas en actitud amenazadora, gritaron: «¡Atrás! ¡A la cueva! ¡O morís enseguida!». Comprendiendo que era preferible esperar a que amaneciese para abrirnos paso por entre los salvajes, nos retiramos, aunque de mala gana, y volvimos a tendernos en el suelo. Transcurrió un gran rato, y apareció de nuevo el tamil que nos había servido de guía, quien parecía considerarnos como prisioneros suyos. Lanzó una carcajada penetrante y nos mandó seguirle. Así lo hicimos, y después de atravesar algunos pasillos de la gruta, nos vimos por fin en presencia de un monstruo tan horroroso y tan extraño que quedamos mirándole llenos de asombro. Completamente inanimado y sin hacer un solo movimiento, el ser que teníamos delante se hallaba sentado sobre un trono tallado con figuras muy curiosas. En una mano tenía una lanza cuyo extremo se había hincado en el suelo, mientras que la otra pendía rígida a lo largo del cuerpo. Rodeaban el trono unos cuantos tamiles con antorchas en las manos,
cuya luz no revelaba, sin embargo, el rostro del monarca, pues éste lo tenía oculto con una careta horrible, semejante a las que llevan los exorcistas en algunos países orientales. La nariz era aplastada y cuadrada. De ambos lados de la cabeza sobresalían 2 orejas tremendas. Los dientes eran reemplazados por grandes colmillos, mientras que los ojos, de mirada feroz y repugnante, eran cristalizados y de color rojo vivo. Todo ello formaba un conjunto tan horrible como repulsivo en alto grado, y enseguida comprendimos que estaba destinado a inspirar temor a quien lo viese. Lo que más nos extrañó fue que un tamil se colocó al lado del monarca y sirvió de intérprete, pues ni una sola palabra pronunció aquel extraño ser. Sin embargo, de su mutismo, al menos para nosotros, pronto nos convencimos de que, si habíamos de abrirnos paso, tendría que ser por la fuerza de las armas. «El gran tamil», comenzó manifestando el intérprete, «desea saber cómo os habéis atrevido a poner el pie en su sagrada costa». Federico se volvió a Hassan diciendo: «Conteste usted al gran tamil, que oculta su horrible rostro tras una careta, y dígale que un súbdito suyo, un traidor, nos trajo aquí, y que lo que deseamos es salir de su sagrada costa cuanto antes». El árabe respondió según lo indicaba mi amigo, y el intérprete prosiguió: «¿Queréis regalar al gran tamil, en prueba de amistad, vuestras armas y vuestros cinturones?» Miramos al salvaje, queriendo adivinar si suponía que llevábamos algo de valor en los cinturones, pero pronto nos convencimos de que no era sino una celada que nos tendían para desarmarnos. Entonces Hassan, por indicación nuestra, dijo que no acostumbrábamos a entregar las armas ni los cinturones a nadie, ni amigo ni enemigo. «En ese caso», dijo el intérprete, «el gran tamil ordena que se os encierre en la cueva de donde acabáis de salir, hasta que cumpláis su sagrada voluntad». Por nuestra parte, les hicimos comprender que estábamos dispuestos a regresar a la cueva, recordando que allí tendríamos al enemigo solo por delante, mientras que en aquel momento nos rodeaba por todos lados. Al conducirnos de nuevo a la cueva, nuestros feroces guardianes hicieron lo posible por incitarnos a la pelea, y más de una vez nos golpearon con las lanzas. Pero, siguiendo el ejemplo de Federico, procuré reprimir mi cólera, esperando la ocasión de devolver con creces los insultos que recibíamos. «Vaya un monarca estrambótico», exclamó Federico cuando nuevamente nos encontramos en la cueva. «Lo que más me chocó», dije, «fue que no hablase ni una sola palabra. Al menos yo no le oí ninguna. El acto, más que el juicio serio de 3 prisioneros, me ha parecido una mojiganga. Si habrá para salir de aquí un sitio distinto de aquel por donde entramos, nada perderemos por verlo», respondió Federico, y empezamos a recorrer a tientas la oscura caverna, pasando y repasando las manos por las toscas paredes, pero inútilmente. «No hay más remedio que esperar la ocasión y aprovecharla cuando llegue», observó mi compañero al ver lo infructuoso de nuestros trabajos. «Lo menos que procurarán será desarmarnos, porque estos salvajes tienen verdadera manía por apoderarse de armas europeas. Uno de nuestros revólveres sería un gran tesoro para ellos». «¿Te fijaste, Federico?», pregunté poco después, «en los huesos esparcidos por el suelo de la gruta». «Shh, calla, Julio», contestóme acercándose y viniendo a sentarse junto a mí. «No creo que Hassan se fijó, y es preferible no decirle nada hasta que no haya otro remedio, aunque esta no es razón para que nosotros
dejemos de hablar del caso. Creo que, indudablemente, son antropófagos estos salvajes, y que por eso procuran atraer los vapores a las costas. He visto que muchos llevan pulseras y sortijas, de las que sin duda despojaron a las desdichadas víctimas que cayeron en sus manos. En las tempestades como la que nos trajo aquí, más de un vapor vendrá seguramente a parar a estas costas. De fijo tendremos que luchar por la vida, pero espero que será después del amanecer, porque en esta oscuridad ellos nos clavarían las lanzas sin que tuviéramos la satisfacción de matar unos cuantos a tiros. Sahibs, dijo entonces Hassán, que no apartaba la vista de la entrada. Es preferible aprovechar lo que resta de noche para descansar, a fin de tener fuerzas para luchar cuando los salvajes vuelvan a pedirnos las armas. Hassán, contestó Federico, usted está mejor armado que nosotros. Ha hecho muy bien en no despojarse de su sable, pues no dudo que llegará ocasión en que se vea usted obligado a hacer uso de él. Cuando el gran profeta lo dispone así, contestó el árabe, no hay más remedio que obedecer. De todos modos, estoy siempre a disposición de los sahibs. Yo descansé en la lancha que nos condujo aquí, y vigilaré ahora mientras los sahibs duermen. No sea el caso de que estos tamiles nos hagan alguna de las suyas. Al principio protestamos de que no durmiera también el árabe, pero tanto insistió que por fin cedimos, yendo a tumbarnos junto a la entrada de la caverna, mientras Hassán se sentó a nuestro lado. Quedamos dormidos, y unas horas después nos despertó el guía diciendo: Sahibs, el día despunta, y parece que los tamiles se preparan a atacarnos. Nos pusimos en pie, y después de cerciorarnos de que los revólveres estaban bien cargados y sujetos a los cinturones, nos asomamos a la entrada de la caverna. Los tamiles, formando corro, escuchaban con grande interés al que nos había conducido a su vivienda, quien hablaba y gesticulaba desaforadamente, señalando el sitio donde estábamos los prisioneros. Tercero, pasados unos momentos, el salvaje se acercó de un brinco a nosotros, y dijo, después de lanzar una ruidosa carcajada: El gran tamil ordena que vuelvan a presentarse los prisioneros. Desea saber algo de vuestro país. Confieso que en aquel momento no sabíamos qué hacer. Si salíamos de la cueva nos rodearían enseguida, y no sabíamos cuántos había. Así que esto era peligroso. Y por otra parte, si permanecíamos en la caverna, el ataque sería inmediato. Hassán, contestó luego Federico, dígale usted que estamos dispuestos a seguirle. Y volviéndose a mí añadió: aprovecha la ocasión, Julio. Cuando estemos delante del salvaje, yo procuraré distraerle un momento, y entonces hay que correr haciendo un esfuerzo por salvar la vida. Salimos siguiendo al tamil, y ninguno se atrevió a tocarnos ni ofendernos al pasar por entre ellos para dirigirnos al aposento del monarca. La gruta estaba todavía en la oscuridad, porque la luz del día no llegaba hasta el interior, pero sin embargo se veía bastante para distinguir las horrorosas facciones del gran tamil enmascarado, que nos pareció aún más repulsivo que la noche anterior. Los que rodeaban el trono contemplaban con admiración la silenciosa figura del monarca. El gran tamil, comenzó diciendo el intérprete, desea saber si estáis decididos a entregar las armas y los cinturones, a fin de que, con otros objetos que ha recogido, sirvan para embellecer su residencia. Y señaló con la lanza un rincón de la gruta, donde vimos amontonados muchos objetos, que desde luego supusimos procederían de naufragios de buques. Hassán
tradujo la contestación que dimos. No entregaremos ni las armas ni los cinturones, dijo. Son nuestras únicas armas de defensa, y vosotros no las necesitáis, puesto que tenéis las lanzas, que deben ser muy suficientes. ¿Que no consentís?, vociferó el salvaje. No, repuso Federico, llevando la mano al cinturón donde tenía el revólver. ¡Prendedlos!, exclamó enfurecido el tamil. ¡Nos desafían! ¡Llevadlos al mortero y reducidlos a polvo! Apenas había pronunciado estas palabras cuando avanzó Federico y, haciendo un movimiento brusco, arrancó la careta del gran tamil. Los que rodeaban el trono quedaron tan pasmados que no acertaban a moverse, pero enseguida, postrándose en el suelo, comenzaron a revolcarse llenos de terror ante la descubierta faz. El monarca no hizo movimiento alguno para protegerse, ni cambiaron de expresión sus facciones rígidas. Difícil hubiera sido. Era un cadáver. ¡Corre, Julio!, exclamó Federico, viendo el espanto que su osadía había causado entre los supersticiosos tamiles. ¡A la entrada! ¡A la entrada! Pasamos saltando por encima de los guardias tendidos en el suelo y corrimos a la entrada de la gruta, pero aún no habíamos salido de apuros, pues allí nos esperaban unos cuantos, dispuestos a impedir que huyéramos. De un terrible puñetazo echó Federico a rodar al más próximo, de cuya lanza se apoderó, mientras que Hassan, con su sable, nos abría paso por entre los demás. Sentí el zumbido de una lanza que, pasando muy cerca de mi cabeza, fue a clavarse en el suelo. Me detuve para arrancarla, y tardé poco en reunirme con Federico y Hassan, que subían corriendo por el tortuoso sendero. Seguimos corriendo juntos, perseguidos siempre por los tamiles, quienes no cesaban de arrojarnos las lanzas, las cuales, gracias al zigzag que hacía el camino, no llegaron a tocarnos. Casi habíamos llegado ya a la cima de la colina cuando, mirando hacia atrás, vi que solo faltaban unos cuantos metros para que nos dieran alcance. Volaban más que corrían aquellos brutos. Temía ya que todo había terminado para nosotros cuando me gritó mi amigo: «Ven, Julio, echa una mano aquí». Vi que él y Hassan se habían encaminado hacia una enorme piedra de granito colocada sobre una base hueca en forma de taza, y un momento después hacíamos grandes esfuerzos para empujarla hacia adelante, cosa que conseguimos cuando ya uno de los tamiles casi podía habernos tocado con la lanza. Hicimos el último esfuerzo en un arranque de desesperación y la echamos a rodar sobre la horda de salvajes. Nos detuvimos un instante para observar los estragos que hacía y echamos de nuevo a correr con la seguridad de que aquella especie de tregua duraría muy poco y que los tamiles que se habían salvado pasarían por encima de los cadáveres de sus compañeros a fin de perseguirnos y vengar su muerte. Casi al mismo tiempo que nosotros llegó uno de ellos al sitio donde estábamos desatracando la lancha, pero conseguimos embarcar en ella antes de que llegaran los demás, y poniendo la vela en dirección al mar, donde afortunadamente soplaba una ligera brisa, salimos afuera. Al ver esto, la rabia de los negros no tuvo límites. Más de 20 se lanzaron al mar con las lanzas en la boca. Nadaban perfectamente, haciendo grandes esfuerzos para alcanzarnos, sin apartar los ojos de nuestra lancha. ¿Disparamos?, pregunté a Federico, viendo que ya los teníamos encima. Si fuera posible, contestó, mas quisiera no matar a ningún otro de esos asquerosos antropófagos, pero creo que tendremos que acabar con alguno de ellos, a fin de que escarmienten. Si se acercan demasiado, fuego. Me fijé en el que más cerca de nosotros estaba.
Llegó a la lancha y, agarrándose a ella con su mano negra, se levantó un poco, cogió enseguida la lanza por la mitad y la agitó en el aire en el mismo momento en que yo, apuntándole al pecho, disparé. Saltó de un brinco fuera del agua y cayó desplomado entre sus compañeros, a quienes desalentó el verle morir. Antes de que volvieran a atacarnos, ya estábamos lejos. Entonces regresaron a tierra, y desde la lancha les veíamos agitar furiosos las lanzas hasta que las aguas ocultaron la isla de nuestra vista. La huida ha sido difícil de veras, exclamó Federico. pero lo peor es que, si no nos recoge algún vapor, no tendremos más remedio que volver a la costa en busca de alimento. Apenas hacía 2 horas que habíamos abandonado la isla cuando gritó Hassán: «Sahibs, un barco». Mirando en la dirección que indicaba, vimos, en efecto, un barco con todas sus velas desplegadas. Poniéndonos los 3 en pie, comenzamos a llamar la atención de los tripulantes, los cuales, en cuanto nos vieron, echaron un bote al agua. Momentos después subíamos a bordo, con la satisfacción que es de suponer. «Después de todo, Julio», díjome Federico, cuando, tendidos en la cubierta, hablábamos de la extraña aventura que acabábamos de correr. «vamos a donde pensábamos ir desde el principio, aunque por muy distinto camino». «¿Se fijaron los sahibs?», preguntó Hassán poco después, «en la piedra que arrojamos sobre los salvajes». «Creo que todos teníamos demasiada prisa para fijarnos en ella, Hassán», contesté. «¿Pero tenía algo de particular?». El árabe volvió la cabeza y, mirando hacia el mar, murmuró como si hablara consigo mismo: «Grandes son Alá y su profeta Mahoma, y maravillosa la manera como nos hemos salvado. La enorme piedra que aplastó a los salvajes es la que ellos emplean para destruir a sus víctimas en el mortero sobre el cual estaba colocada». «Pues, en ese caso, se cumplió la voluntad del extraño monarca», dijo Federico. «solo que los aplastados fueron sus súbditos, en vez de nosotros». «Eso», replicó Hassán, «es cosa que sucede con frecuencia en el Oriente. Pero, con tal de que muera el número convenido, importa poco quiénes sean los que lo completen». «Tiene gracia», respondí, «y espero que los que vivimos en el lado opuesto del mundo tardaremos en adoptar ese sistema o lo que fuese». «Hassán», interpuso Federico, «vaya usted a prepararnos los camarotes, pues creo que bien ganado tenemos el descanso». Obedeció el árabe y a los pocos minutos volvió diciendo que nuestro humilde esclavo lo había dispuesto todo para los sahibs.